Entonces, la situación es que en el contrato colectivo, este se celebra no entre un trabajador y un patrono, sino que se celebra entre un sindicato de trabajadores o varios sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos, ¿verdad? Pueden ser varios patronos o varios sindicatos de patronos, cualquiera de las dos. Entonces, miren, es cuando un sindicato de trabajadores o varios sindicatos de trabajadores celebran contratos de trabajo de sus agremiados para que presten servicio con un patrono o con un sindicato de patronos. Esa es otra cosa, que aquí en Guatemala lo normal es que cuando hablamos nosotros de sindicato, nos estamos refiriendo a los sindicatos de trabajadores. Pero también existe la posibilidad de que haya sindicatos de patronos. Lo que pasa es de que son menos comunes, ¿verdad? Pero sí son posibles y son legales. El artículo 38 establece: contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, en virtud de la cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. O sea, supongamos de que yo soy del sindicato de mecánicos, ¿verdad? Y ahora vienen un grupo de transportistas y me dicen: mira, señor sindicato de mecánicos, yo quiero que usted me contrate a 25 mecánicos. ¿Bien? Entonces, en mi sindicato hay 200 y pico de mecánicos. Entonces, yo puedo agarrar y 25 de esos mecánicos de mi sindicato y los puedo llevar a trabajar con estos patronos. El contrato lo celebra el sindicato con el patrono, como ya se dieron cuenta. Lo va a celebrar el sindicato con el patrono y se va a hacer la contratación colectiva de los miembros, pero el pago se debe de ajustar personalmente. O sea, yo voy a hacer 25 contratos, un contrato colectivo, un contrato de 25 personas, pero a cada persona se le debe asignar cuál va a ser su salario. Y el salario se le debe pagar a cada una de estas personas. O sea, no se lo voy a pagar el sindicato para que el sindicato lo distribuya, sino que se le paga directo a la gente, ¿verdad? Y la retribución también tiene que hacerse de conformidad individual. Entonces, miren, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Cada uno de estos se refiere a los miembros del sindicato. ¿Alguna duda con este, joven? Bien, el contrato colectivo, al igual que el contrato individual de trabajo, debe de constar por escrito, ¿verdad? Este siempre debe constar por escrito y debe de tener 3 copias, ¿verdad? Debe de realizarse en 3 ejemplares. Uno para cada una de las partes, o sea, uno para el patrono, uno para el sindicato de los trabajadores, y el otro lo debemos remitir en el plazo de 15 días a la Dirección General de Trabajo. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito en 3 ejemplares. Uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Entonces, ese Departamento Administrativo de Trabajo, la institución que hace sus veces es la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Y algo especial con estos es de que yo los puedo remitir directamente a la Dirección General de Trabajo o también los puedo remitir mediante autoridad competente, ¿verdad? Autoridad de trabajo competente. Vamos a cambiar de cámara mejor, jóvenes, porque no logro ajustar esto. Bien. Entonces,
El contrato colectivo de trabajo, la existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse mediante el propio contrato, igual que el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos en el segundo párrafo. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo y a falta de este, da lugar a que el sindicato o sindicatos queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior y que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo, trabajadores estén ligados por él. Pero, ¿cómo se llama? Bien, entonces, el contrato colectivo de trabajo debe constar por escrito, de la misma forma que el contrato individual, en 3 ejemplares y uno de esos ejemplares se debe remitir a la Dirección General de Trabajo. Lo importante acá es que si se omite el contrato colectivo de trabajo, como solo podemos probar la existencia del contrato con el propio contrato, entonces nosotros la consecuencia, digamos, de que no exista un contrato colectivo de trabajo es de que se va a convertir en tantos contratos individuales de trabajo como trabajadores. Entonces se recuerdan de que mi sindicato había contratado a 25 trabajadores para prestar servicio a una empresa de transporte. Entonces, si no existe el contrato colectivo de trabajo, si no lo podemos probar con el propio contrato, entonces la consecuencia es que no va a tenerse por contrato colectivo, sino que se va a tener por contratos individuales de trabajo. En este caso, 25 contratos individuales de trabajo. Miren, se lo repito. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo. Y a falta de este, da lugar a que el sindicato o sindicatos de los trabajadores queden libres de las responsabilidades que hayan contraído conforme al artículo anterior. Y que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores estén ligados por él. ¿Verdad? Entonces, este es un contrato colectivo de trabajo. Algunas reglas en el artículo 40. En todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebran, la empresa o sección de la empresa, o lugar de trabajo que abarque, y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. O sea que tiene los mismos requisitos del contrato de trabajo, pero aparte le tenemos que agregar nosotros, bueno, el nombre completo de las partes, ese está en el contrato individual, solo que en el contrato individual solo lo celebra un trabajador. Ya aquí tenemos que poner el nombre completo de todos los trabajadores que van a formar parte del contrato colectivo. También establece la empresa, tenemos que colocar cuál es el nombre de la empresa o la sección o departamento de la empresa en la cual se van a prestar sus labores, y también tenemos que indicar cuál va a ser el lugar de trabajo, en dónde se va a realizar el trabajo. Esto es especial, eso también va en el contrato individual, pero esto es especial porque, digamos, puede ser de que yo de los 25 trabajadores, van a haber 15 trabajadores aquí en la capital y otros 15 trabajadores que van a estar en Puerto Barrios, por ejemplo. ¿Ah? O voy a tener 10 en la capital, 10 en Puerto Barrios y 5 en Escuintla. Entonces, para poder cubrir todas las rutas de los transportes, como un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces tenemos que indicar el lugar donde lo van a prestar, porque es probable que no todos los trabajadores, parte del contrato colectivo, van a prestar el trabajo en el mismo lugar. Los representantes del sindicato tienen que acreditar la representación del sindicato, ¿verdad? Como aquí directamente no comparecemos los trabajadores, o sea, se coloca el nombre completo de todos los trabajadores que van a formar parte, pero quien suscribe el contrato, quien comparece a la celebración del contrato, son los representantes del sindicato, ¿verdad? Entonces, los representantes del sindicato deben acreditar su representación. Artículo 41. Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación que esté legalmente inscrito, extendida por el Departamento Administrativo de Trabajo, esta es la Dirección General de Trabajo, o en su defecto,
copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de asamblea que así lo haya acordado. La parte de los patronos sindicalizados debe justificar su representación conforme el derecho común. La representación conforme el derecho común puede ser, depende, pudiera ser un mandato, si es que hay un mandatario, o por ejemplo, si la empresa tuviera un administrador único o un gerente, el gerente también tiene que acreditar su acta notarial de nombramiento. Muy bien. ¿Qué pasa si hay dos o hay más sindicatos dentro de la respectiva empresa? 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si en la empresa hay varios contratos de varios sindicatos, digamos, y obviamente hay trabajadores afiliados a diferentes sindicatos, pueden coexistir dos o más contratos colectivos, ¿verdad? La empresa puede celebrar un contrato colectivo con un sindicato, puede celebrar otro contrato con otro sindicato, puede celebrar otro contrato con el otro sindicato. Entonces eso no hay ningún problema. Pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe ventajas mayores para sus trabajadores que las que establece por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores, deben aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. O sea, les explico esto. ¿Se acuerdan? Yo tengo un sindicato de mecánicos, pero hay otro sindicato de mecánicos en la empresa. Entonces yo celebro un contrato colectivo con la empresa y resulta que mis mecánicos van a ganar 10,000 quetzales mensuales. Pero el otro sindicato celebró un contrato colectivo de trabajo de mecánicos también que van a realizar exactamente la misma labor, pero a ellos les están pagando 12,000 quetzales. Entonces, mis trabajadores que están realizando el mismo trabajo, pero por menos sueldo, tienen derecho a que se les ajuste el salario al que se les equipare, digamos, al otro contrato colectivo, ¿verdad? Por el derecho de igualdad. Entonces se los establece. Pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas para otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a estos últimos. O sea, a mis trabajadores les tienen que pagar los 12,000 quetzales que le pagaban aquí, ¿verdad? Siempre que se trate de trabajo ejecutado en las mismas condiciones. Pudiera ser de que cuando yo exija que a mis trabajadores les paguen 12,000 quetzales, me diga la empresa, sí, pero mire, sus trabajadores solo realizan trabajo diurno. En cambio, los trabajadores de la otra empresa, ellos están realizando el mismo trabajo, pero están realizando de noche. Entonces, miren, no son las mismas condiciones. No estamos, entonces ahí no puedo exigir yo la equiparación del salario. ¿Verdad? Tiene que realizarse el mismo trabajo en las mismas condiciones para que se pueda exigir. Artículo 43. Si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre que la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores sean parte en el mismo contrato. Entonces, esto quiere decir cuando hay un sindicato de patronos y se celebra un contrato colectivo, ya vieron que puede ser sindicato de patronos o de trabajadores, pero ahora resulta que uno de los patronos se sale del sindicato, se separa del sindicato. Entonces, lo que establece este artículo es que los contratos van a seguir vigentes. ¿Verdad? Que los contratos van a seguir vigentes. Básicamente, esto es lo más importante que tenemos sobre los contratos colectivos de trabajo. Ahora vamos a platicar un poco sobre los pactos colectivos de condiciones de trabajo.
Los pactos de colectivos de condiciones de trabajo se recuerdan cuando veíamos nosotros el principio de garantías mínimas y de superación de las garantías mínimas. El principio de superación de las garantías mínimas esto establecía que si una persona contrata, debe de ser por lo menos con los derechos mínimos. Y estos derechos mínimos son llamados a superarse mediante la contratación individual o colectiva, que es lo que acabamos de ver, la contratación individual, los contratos de trabajo individuales, estos son los contratos colectivos, pero dice, pero muy especialmente por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. O sea, la forma por excelencia para poder mejorar las condiciones o poder superar los derechos de los trabajadores es mediante la contratación o, perdón, mediante la emisión de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero entonces, ¿qué es un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Anoten, por favor. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es un instrumento de negociación colectiva. Es un instrumento de negociación colectiva que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Entonces vamos de nuevo, es un instrumento de negociación colectiva que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o sindicatos de patronos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿para qué sirve? Fíjense, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a esto. Y las demás materias relativas a esto. Entonces, ¿qué es un pacto colectivo? Miren, pues se los explico así de forma sencilla. El pacto colectivo, como su nombre lo indica, es un ¿Podría repetir el instrumento. objetivo, por favor? El objetivo es reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a esto. Bien, el pacto colectivo entonces es un instrumento de negociación colectiva. Fíjense, pues aquí lo que estamos buscando es mejorar nuestras condiciones. El patrono nos está pagando nuestro salario, tiene la jornada de trabajo, etcétera, pero nosotros buscamos mejorar esas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a mejorar? La forma por excelencia es el pacto colectivo. Yo podría decirle a mi patrono, mire patrono, quiero que me suba el sueldo. Y mi patrono me dice, ok, está bien, le subo el sueldo. Y me lo sube. Y miren, esa es una forma de superar mis derechos. Pero lo estoy haciendo yo de forma individual, de forma personal. En el pacto colectivo de condiciones de trabajo lo que sucede es que lo negocia un sindicato o grupo de sindicatos para que afecte a todas las relaciones de trabajo. Para que afecte a todas las relaciones de trabajo, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden venir, es muy común, por ejemplo, que mediante la negociación colectiva, por ejemplo, se solicita que el patrono pague ciertos bonos extras al salario, por ejemplo, que un bono de pescado para la Semana Santa, que etcétera, ¿verdad? Entonces, o podemos, por ejemplo, solicitarle al patrono que nos ponga guarderías para que las madres trabajadoras puedan llevar a sus hijos pequeños y que ahí se los cuiden mientras están trabajando. Podemos, miren, ahí realmente lo que se les ocurra, básicamente. Y obviamente esto es una negociación. Yo puedo pedir un montón de cosas, pero después yo voy a entrar a negociar con el patrono y el patrono me va a decir, mira, esto se lo puede dar, esto no.
Y puede ser que el patrono me diga, mire, yo sí le voy a dar esas condiciones, pero necesito que ustedes me den algo a cambio también, ¿verdad? Entonces, es una negociación, ¿me entienden? No solo es sacarle al patrono, sino que también los trabajadores van a tener que entregar algo a cambio. Y regularmente lo que los trabajadores entregan es más esfuerzo, ¿verdad? Es más esfuerzo, trabajar mejor, rendir metas, etcétera, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 49, en el primer párrafo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patronos, por uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a él. A este, por favor, anótenle ver 20, literal B. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los pactos colectivos? La naturaleza jurídica de los pactos colectivos de condiciones de trabajo es que tienen carácter de ley profesional. O sea, el sindicato, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley. Para los efectos legales es una ley, tiene las mismas características que las leyes creadas por el Congreso. Lo único que esta es una ley profesional porque fue creada por medio de la negociación colectiva. Eso lo tenemos en el segundo párrafo del artículo 49. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes en las empresas, industrias o regiones que afecten. O sea que si el sindicato de trabajadores lleva a cabo una negociación y se superan los derechos para los trabajadores, esto va a afectar a todos los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que va a beneficiar a todos los trabajadores, aunque no formen parte de ese sindicato. Las disposiciones de los artículos 45 a 48 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueran compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Ámbito personal. ¿A quiénes afecta el contrato de trabajo? ¿O para quiénes cobran fuerza de ley? Porque ya vimos que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional. Entonces, los efectos de este pacto que son los efectos de una ley, o sea que su aplicación es obligatoria, pero ¿para quién? ¿Para quién es obligatoria esa aplicación? Ahorita vamos a ver. Primero, para las partes que han suscrito el contrato, patronos y sindicatos, ¿verdad? Para ellos es obligatorio el cumplimiento del pacto colectivo de trabajo. Segundo, o B, para todas las personas que en el momento de entrar en vigor en el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiere, en los que dichos trabajadores resulten favorecidos, aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Entonces, miren, si el sindicato celebra un pacto colectivo de trabajo, esto afecta a todos los trabajadores que están dentro de la empresa. A todos, aunque no formen parte del sindicato. ¿Verdad? Por ejemplo, que yo soy de esas personas antisindicatos, yo les digo, no, no quiero formar parte del sindicato porque no quiero que me descuenten ninguna cuota sindical. Ni... Pues el pacto colectivo también me beneficia a mí. O por ejemplo, si yo soy representante del patrón o soy personal de confianza que no voy a estar dentro del sindicato, también. ¿Verdad? Por ejemplo, se establece que va a haber un aumento de salario del 15% para los trabajadores, esto afecta a todos los trabajadores, aunque sean trabajadores gerenciales. Entonces, miren a los que trabajan en la empresa en el momento de que se creó el pacto colectivo.
¿Y qué pasa con los nuevos trabajadores? El pacto colectivo se creó hoy y 3 semanas después yo contrato trabajadores. ¿Será que a esos nuevos trabajadores también los beneficia el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Pues la respuesta es que sí, ¿verdad? También beneficia a los trabajadores que no trabajaban en la empresa en el momento que el pacto se suscribió. Miren el literal C. Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto. Los que concierten en el futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto. Entonces, miren, si yo contrato nuevos trabajadores, yo no les puedo disminuir las condiciones que establecimos en el pacto colectivo, ¿verdad? Ellos también se ven beneficiados por las reglas del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esto lo tenemos en el artículo 50. Leamos, por favor, el artículo 50, Solmi. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para las partes que lo han suscrito, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera en los que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en dichas condiciones menos favorable para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Muy bien. El patrono está obligado a negociar el pacto colectivo. ¿Cuándo? Bien, pues básicamente establece artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o determinado centro de producción, si la empresa por su naturaleza en sus actividades tiene que distribuir ejecución de trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Entonces, cuando la empresa tiene trabajadores en varias zonas del país y más de la cuarta parte de los trabajadores están realizándolo en otra zona, entonces está obligado el patrono a negociar el pacto colectivo cuando se lo solicite el sindicato. A efecto se deben observar las siguientes reglas. A. El porcentaje que se refiere al párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que contengan en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Esto es importante. Si yo tengo 3 sindicatos en la empresa, ¿con quién estoy obligado a negociar? Con el sindicato que tenga más trabajadores, ¿verdad? Entonces, siempre se va a negociar con el sindicato mayoritario, ¿verdad? Porque es el que representa mayor número de trabajadores. Aunque ya vimos de que el hecho de que yo celebre un contrato colectivo con un determinado sindicato, este afecta a todos los trabajadores o beneficia a todos los trabajadores de la empresa. Y C,
Cuando se trata de una empresa o centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones o oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. ¿Qué quiere decir esto? Lo que establece esto es de que, bien, los sindicatos, estos sindicatos, miren, pues pueden ser de empresa, pueden ser de industria o pueden ser gremiales. Les explico esto. Un sindicato de empresa, por ejemplo, yo tengo una empresa y ahí hay un sindicato y todos mis trabajadores, aunque sean de diferentes profesiones, no importa, pertenecen a ese sindicato. Entonces es un sindicato de empresa y pertenece a una empresa determinada. Hay otro sindicato que es un sindicato de industria. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, que se organizaran los trabajadores de los ingenios azucareros de Guatemala y formaran ellos el sindicato de la industria azucarera. Miren, este sindicato no se suscribe solo a una empresa, sino que a una rama de la industria determinada. En este caso que yo les puse, a la industria azucarera. Pero hay otra forma de sindicatos. Pueden ser sindicatos gremiales, que eso los vamos a hacer por profesión. Sindicato de mecánicos, sindicato de electricistas, sindicato de soldadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea con estos sindicatos gremiales es de que estos se van a afiliar por profesión. En sindicatos de empresa, digamos, pueden haber personas de diferentes profesiones u oficios afiliados al sindicato. Pero en estos gremiales van a ser sindicatos específicos, ¿verdad? En los que ellos se van a afiliar por profesión o por oficio. Entonces, lo que establece este párrafo, el literal C, es de que cuando en la empresa hayan sindicatos gremiales, ¿verdad? Sindicatos de mecánicos, sindicatos de electricistas, entonces, estos se tienen que poner de acuerdo. Yo tengo que celebrar el pacto colectivo con representantes de todos los sindicatos. Si estos se ponen de acuerdo. Si no, se logran poner de acuerdo, entonces se puede negociar también de forma individual con cada uno de los sindicatos. El patrono negocia un pacto colectivo que va a afectar a los mecánicos, otro pacto colectivo que va a afectar a los electricistas y así sucesivamente. Pero lo ideal es de que todos se pongan de acuerdo y se celebre un pacto colectivo con todos, ¿verdad? Platiquemos un poquito del procedimiento de creación del pacto colectivo. Lo primero que tenemos que hacer en el pacto colectivo es pues iniciar la negociación. El paso 1 y 2 nos vamos a ir hasta el artículo 377. Fíjense pues, aquí estamos en la conciliación, que es un procedimiento colectivo que se lleva ante los tribunales de trabajo. Pero pongan atención a lo que establece aquí. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se trata de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocaron el conflicto y a quienes se les conferirá el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Entonces, ¿cómo inicia la negociación de un pacto colectivo de trabajo? Los trabajadores empiezan, mira, muchas fíjense que necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, que platiquemos con el pero ¿quién le va a decir al patrono? Yo le digo, me va a despedir. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el sindicato tiene que realizar un pliego de posición.
Si no somos sindicalizados, también le podemos hacer solicitudes al patrón, ¿verdad? Pero este es un diferente procedimiento. Entonces aquí manejémoslo ahorita como que somos trabajadores sindicalizados. Entonces el sindicato de trabajadores le tiene que presentar un pliego de posiciones al patrón. Y aquí, jóvenes, existen dos posibilidades. Uno, el arreglo directo. Nosotros vamos y le hacemos la solicitud al patrono. Mire, señor patrono, nosotros queremos que usted nos mejore las condiciones de trabajo en este y este sentido. Y viene el patrono y nos dice, está bien, se los mejoro. No hay conflicto, ¿verdad? No hay ningún conflicto. Le hicimos una solicitud al patrono y el patrono accedió a cumplirla. No hay ningún problema. Miren, eso se llama arreglo directo. Ahora, ¿qué pasa si el patrono no está de acuerdo? Mire, señor patrono, fíjese que queremos que nos sube el sueldo a todos en un 20% y queremos que nos ponga una guardería y queremos que nos ponga bus y queremos que nos ponga un comedor. Queremos que aquí en la empresa nos den comida, aunque nos las descuenten, o dejemos, queremos que nos den nuestro almuerzo aquí en la empresa. Pues miren, es un pliego de peticiones. Es un documento en el cual le hacemos una serie de solicitudes al patrono para que el patrono no las cumpla. Pero viene el patrono y nos dice, miren, fíjense que entonces aquí existen otras dos posibilidades. Puede ser que el patrono entre a negociarlo directamente. Miren, muchachos, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con todo. Por ejemplo, yo sí les puedo dar el almuerzo, pero les voy a descontar una parte que va a ser módica, pero ustedes van a pagar parte de ese almuerzo. ¿Están de acuerdo? Sí. Miren, les vamos a poner una guardería, ¿verdad? Pero les vamos a descontar del salario un 1% para pagarle a la gente de la guardería. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces ahí entra la negociación, ¿bien? Ahí entra la negociación. Si no nos ponemos de acuerdo, existe la posibilidad de una conciliación, que es un proceso colectivo en el cual el tribunal, lo que hace, el tribunal de conciliación, lo que hace es de que nos propone formas en que nosotros podemos resolver el conflicto. Pero nosotros las podemos aceptar o no. Luego hay otro procedimiento que se llama arbitraje. Y este también es un proceso colectivo, solo que aquí, cuando nosotros vamos a arbitraje, ya el Tribunal de Trabajo ya no nos da una opción de cómo poder conciliar y poder arreglar, sino que ya el tribunal lo que hace es de que emiten ellos el pacto colectivo mediante una sentencia, ¿verdad? Entonces, esto sucede en un proceso que se llama arbitraje, pero no lleguemos hasta allá, quedémonos hasta la negociación. Nosotros hicimos el pliego de peticiones y en ese pliego de peticiones nombramos a 3 personas que van a ser los encargados de ir a negociar con el pacto. ¿Estamos bien? Entonces, el primer paso y el primero y el segundo paso los encontramos en el artículo 377. Primer paso, realizar el pliego de peticiones. Y segundo, en ese mismo pliego de peticiones nos tenemos que nombrar a los 3 representantes de los trabajadores, que son los que van a ir a negociar con el patrón. ¿Estamos bien con el 377? Ahora vámonos con el siguiente párrafo del artículo 51. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto, a efecto de que se discuta en la vía directa, con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Entonces, si cuando a mí me hacen la solicitud los trabajadores, el patrono dice, miren, yo sí quiero negociar. Pero no les voy a decir que hacía todo, pero yo sí quiero negociar. Sí voy a entrar a negociar el pacto. Porque ya vimos que si él no entra a negociar, están los procesos colectivos que pueden utilizar los trabajadores para accionar. Otra cosa importante, jóvenes, lo normal es de que son los trabajadores los que solicitan el pacto, pero también lo pueden hacer los patronos. ¿Eh? También los patronos pueden proponer el pacto. Entonces,
Ya una vez el patrono empieza o entra en negociación, el siguiente paso es hacer un proyecto de pacto. Esto depende. Si el que está proponiendo el pacto son los trabajadores, el proyecto lo presenta en el sindicato de trabajadores. Si los que están proponiendo el pacto son patronos, entonces el sindicato de patronos o el patrono, ellos son los que van a presentar el proyecto. El proyecto, digamos, es un machote. Es un machote donde está básicamente cómo o qué es lo que queremos o cómo, cuál es el texto del pacto. Ese proyecto, obviamente, nosotros podemos irle agregando y quitándole cosas después hasta llegar al definitivo, que es el que vamos a aprobar. Por eso es negociación. Entonces, si pasa esto, vamos a entrar a negociar en la vía directa, ¿verdad? ¿Qué es lo que les decía yo? Mire, señor patrono, nosotros queremos que nos dé almuerzo. Sí, yo les puedo dar almuerzo, pero les voy a descontar 6 quetzales de cada almuerzo. Entonces serían más o menos como 30 quetzales a la semana, como 120 quetzales al mes lo que les descontaría. Pero miren, yo siento que 120 quetzales al mes, porque le den un buen almuerzo a uno todos los días, no está mal. Entonces, puede ser de que el patrono, bueno, ya está bien, vamos a crear un comedor y le vamos a hacer almuerzos a los trabajadores. Entonces, ahí entra la negociación. Miren, nosotros queremos esto, hace mucha, pero no les puedo dar, pero les puedo dar esto. Entonces ahí empieza la negociación, estira y encoge hasta llegar a un punto medio. Y vamos avanzando, ¿verdad? Entonces le leo de nuevo esta parte. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo, regularmente la Inspección General de Trabajo, o cualquiera otro u otros amigables componedores. Entonces, paso 1, hacer el pliego de peticiones. Paso 2, nombrar a los 3 representantes para que vayan a negociar con el patrón. Paso 3, realizar el proyecto del pacto. Y esto lo puede realizar los trabajadores, el sindicato o puede ser el patrono. Paso 4, negociar el pacto en la vía directa. Bien, sigamos. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia. Acá puede ser, jóvenes, de que nosotros alcanzamos ciertos logros en la negociación. Nos pusimos de acuerdo en la mayoría de puntos, pero hay 2 puntos en los que no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, esos 2 puntos los podemos someter a consideración del Tribunal de Conciliación o de Arbitraje, según sea el caso, para que se resuelvan, ¿verdad? Esos puntos. O si no nos pusimos de acuerdo en cuanto al pacto, entonces podemos ir a conciliación arbitraje para que ahí se realice todo el pacto. ¿Está bien? Entonces, puede ser que nos pongamos de acuerdo totalmente o puede ser que nos pongamos de acuerdo parcialmente. Si fuera el caso que nos pusimos de acuerdo parcialmente o no nos pusimos de acuerdo, en 30 días después de iniciada la negociación, entonces cualquiera de las partes puede acudir a los tribunales de trabajo y previsión social para que se resuelva el punto de los puntos en discordia. Y aquí lo que les decía, ¿verdad? Los procedimientos, nosotros elegimos, puede ser una conciliación o puede ser un arbitraje. La diferencia es que en la conciliación lo que nos hacen es una propuesta de cómo resolver el conflicto y nosotros la aceptamos o no. En el arbitraje, este es, ¿cómo se llama? Es obligatorio el cumplimiento. Es vinculante, por decirlo así. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de posiciones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se hará constar los puntos
en que exista conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento se seguirá, en este caso, en el contemplado en el artículo 12º de este código, que es el 377. Es el proceso de conciliación. ¿Estamos bien? Entonces, le vamos a hacer llegar al Tribunal de Conciliación los puntos en que nos pusimos de acuerdo y los puntos en que no nos pusimos de acuerdo para que este tribunal proceda a celebrar. Pero supongamos de que sí nos pusimos de acuerdo. Digamos, yo era asesor de una institución del Estado hace un tiempo. Fíjense que ahí todas las instituciones del Estado se llevaban, todos los pactos colectivos se iban por medio de sentencia. ¿Ah? Los 4 o 5 pactos colectivos que estaban antes, todos se hicieron en sentencia. Porque no se pusieron de acuerdo. Pero en el último pacto que se celebró, el que entró en vigencia en el 2021, en ese sí se pusieron de acuerdo el sindicato y el patrono, y entonces lo suscribieron por medio de un acuerdo, ¿verdad? Entonces supongamos de que la negociación llegó a buen puerto y nos logramos poner de acuerdo. Miren, primer paso, pliego de posiciones. Segundo paso, nombrar representantes de los patronos. Tercer paso, hacer el proyecto de pacto. Cuarto paso, la negociación, con intervención de la Inspección General de Trabajo o algún otro amigable comprometedor. Paso 5. Miren, si en la negociación nosotros alcanzamos un acuerdo, entonces lo siguiente es la suscripción del pacto. Miren, cuando ya nos pusimos de acuerdo en cuanto al pacto, entonces redactamos la forma final del pacto y luego procedemos a suscribirlo. ¿Qué es suscribir un pacto, jóvenes? A ver, ¿quién sabe qué es suscribir un pacto? Suscribir, esa palabra suscribir significa firmar, ¿verdad? Firmar el pacto. Entonces, los representantes del trabajador, de los trabajadores, ¿verdad? Del sindicato y el patrono, firman el pacto, suscriben el pacto. Este pacto lo tenemos que firmar en 3 copias. O sea, son 3 originales, ¿verdad? Son 3 originales. Y una de las copias se debe remitir al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para su homologación. Entonces vamos por partes. Artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. O sea que si nosotros no lo celebramos en 3 copias, es nulo. Nulo ipso iure quiere decir nulo de pleno derecho, ¿verdad? Ipso pleno iure derecho, de pleno derecho. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y un tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponde entregar la copia debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. O sea que, ¿cuándo va a empezar a regir el pacto? Tiene que ser después de que lo remitimos al Ministerio de Trabajo. Establece la ley. Entonces, en el primer párrafo del artículo 52, ahí anótenle al principio, paso número 5, suscripción del pacto, y ahí le anotan que la suscripción tiene que ser en 3 copias, bajo pena de nulidad. Paso 6, remisión al Ministerio de Trabajo.
usted debe remitir una de las copias al Ministerio de Trabajo. Una le queda al sindicato, otra le queda al patrono y la otra copia la debemos remitir nosotros al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ¿para qué lo remitimos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Y ahí es donde viene el paso 7, que es la homologación. ¿Qué es la homologación? Bueno, la homologación, vamos a ver que hay diferentes tipos de homologación. Hay homologaciones, por ejemplo, judiciales, que entonces ahí lo que hace el juez es de que a una resolución emitida por un notario, por ejemplo, le da la calidad de resolución judicial. Pero aquí estamos hablando de una homologación del Ministerio de Trabajo. Yo les voy a dictar una definición de homologación. Anoten, por favor. Homologación es el acto por medio del cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, confirma un pacto colectivo de condiciones de trabajo, dándole categoría de ley profesional. Eso es la homologación. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que yo les decía hace un rato cuál era la naturaleza jurídica de los pactos colectivos de condiciones de trabajo? Es que son una ley profesional. ¿Cómo se le da esa calidad de ley profesional al pacto? Mediante la homologación, ¿verdad? Nosotros agarramos la copia, la mandamos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo estudia la copia, determina de que todo está de conformidad con la ley y entonces lo homologa. ¿Cómo lo homologa? Por medio de un acuerdo ministerial, ¿verdad? Emite un acuerdo ministerial por medio del cual homologa el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, cuando ellos homologan el pacto, ese pacto ya tiene calidad de ley profesional. Y básicamente ahí ya tenemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, miren cuáles son los pasos del pacto. Primero, remitir el pliego de posiciones a la otra parte y nombrar a 3 miembros para que realicen la negociación en nombre del sindicato. Tercero, realizar el proyecto del pacto colectivo. Cuarto, ya realizado el proyecto, se lleva a cabo la negociación en la vía directa. Quiere decir, el sindicato y el patrono negocian de frente, se sientan en un salón, en una mesa y entran a negociar directamente. Quinto, terminada la negociación, se suscribe el pacto colectivo de condiciones de trabajo en 3 copias. Una que le queda al sindicato, otra le queda al patrono y la tercera la reenviamos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Para que la homologue, para la homologación. Ya vimos que esa homologación es el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Trabajo le otorga carácter de ley profesional a un sindicato, a un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a ¿qué debe contener el pacto colectivo de condiciones de trabajo? A, las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenden. Entonces, miren, lo primero, ¿cuáles son las profesiones o oficios, actividades o lugares de trabajo que me va a cubrir el pacto? Segundo, el ámbito temporal, que es el periodo de validez del pacto.
El pacto colectivo nosotros decidimos cuánto va a durar, pero en ningún caso puede durar menos de 1 año ni puede durar más de 3 años. O sea, de que dentro de ese margen de 1 a 3 años podemos negociar el pacto. Es muy común que se celebran por 2 años. Pero podríamos hacerlo por 3, no hay ningún problema. Entonces, B, la duración del pacto, el día en que debe comenzar a regir, es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? En el pacto colectivo hay algo que se llama la tácita reconducción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no denunciamos el contrato de trabajo, por el pacto colectivo, perdón, por lo menos 1 mes antes de su vencimiento, entonces el contrato se prorroga por un periodo igual. Las veces que sea necesario. O sea que un pacto colectivo de trabajo, digamos, nosotros celebramos por 2 años. Pasan esos 2 años. Si no celebramos uno nuevo, no es que el pacto colectivo quede sin vigencia. No, el pacto colectivo vuelve a cobrar vigencia por un periodo igual. Y si al terminar ese otro periodo no celebramos un nuevo pacto, vuelve a regir por otro periodo igual. O sea, en ningún caso va a dejar de regir el pacto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso de la denuncia del pacto? Porque aquí establece, miren, si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. O sea que si el pacto colectivo vence, por ejemplo, el 2 de mayo, entonces yo por lo menos hoy, el 2 de abril, tengo que denunciar el pacto, cualquiera de las partes, 1 mes antes. Lo puede hacer el patrono o lo puede hacer el trabajador. Pero, ¿qué es la denuncia? Bien, anoten por favor. La denuncia es un acto por medio del cual cualquiera de las partes de un pacto, por medio del cual cualquiera de las partes de un pacto manifiesta su deseo de negociar uno nuevo. Manifiesta su deseo de negociar uno nuevo. Entonces, miren, el pacto colectivo, la denuncia del pacto colectivo es cuando cualquiera de las partes, esto puede ser el sindicato o puede ser el patrón. Ellos dicen, miren, nosotros queremos negociar un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, esa es la denuncia del pacto que se le llama. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Cuando hay denuncia del pacto, que tenemos que entrar a negociar un nuevo pacto. Entonces, empezamos de nuevo. Se hace el pliego de peticiones, nombramos a los representantes, hacemos el proyecto del pacto, lo negociamos. Si alcanzamos una negociación, lo suscribimos, remitimos una copia al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo proceda a homologar. ¿Estamos bien? Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿a quién se le remite la denuncia? A la otra parte. Si es el sindicato el que tiene la intención de negociar un nuevo pacto, entonces le envía la denuncia al patrono. Si es el patrono el que está interesado en negociar un nuevo pacto, entonces le remite la denuncia al sindicato. En cualquiera de los 2 casos, 2 días hábiles después de que hicimos la denuncia, a más tardar tenemos que remitirlo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para que el ministerio ya tenga conocimiento de que vamos a entrar a negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Tercero, o C, las demás estipulaciones legales que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios mínimos,
No es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. ¿Verdad? Entonces, si el sindicato quiere, por ejemplo, que solo se beneficien sus trabajadores, quiere poner una cláusula en la cual solo los trabajadores sindicalizados pueden ser parte de la empresa, esa cláusula no es válida. O sea, el pacto colectivo es válido, pero esa cláusula se tiene por no puesta. Y D, el lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de esta. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. O sea, el hecho de que nosotros denunciemos, eso no implica que el pacto que está vigente va a dejar de surtir efecto. No, al contrario, ¿verdad? Este va a dejar el pacto íntegro. Y si nosotros no alcanzamos una negociación, el pacto va a seguir rigiendo hasta que entre en vigencia el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el efecto de la denuncia? El efecto de la denuncia solamente es dejar a las partes en libertad de celebrar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Nada más. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? En la siguiente sección tenemos lo relativo a los pactos colectivos de industria, de actividad económica o región determinada. Las reglas que estábamos viendo eran para los pactos colectivos de empresa o de un centro de producción determinado. Por ejemplo, yo quiero, por decirles algo, en una empresa de venta de papel, yo quiero formar un sindicato. Es para esa empresa determinada. Pero también yo puedo formar sindicatos de industria, como el ejemplo que les ponía hace un rato. Yo voy a ser el sindicato de trabajadores de la industria azucarera. Entonces, miren, ahí van a haber trabajadores que pertenecen a toda la industria azucarera. O también puede ser para determinada actividad económica. Sindicato de comerciantes, por ejemplo. Podría ser. O también podría ser para una región determinada. Para un departamento, para un municipio. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene un sindicato, ¿verdad? Que es un sindicato grande que está aquí en Guatemala, pero en Reu hay otro sindicato, que es el sindicato de trabajadores de Coca-Cola de Reu. ¿Verdad? Entonces eso es para una región determinada. ¿Estamos bien? Entonces los pactos colectivos pueden ser de empresa, pueden ser de industria, de actividad económica o de una región. Artículo 54. Para que un pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad económica o región del país, es necesario. Primero, que se haga por escrito en 3 ejemplares, igual que los pactos colectivos de empresa. A, que se haga constar por escrito de 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo junto con la solicitud de que habla el inciso D. B, que esté suscrito por el sindicato, sindicatos o grupo de patronos que tengan a su servicio las 2/3 partes de los trabajadores que en ese momento se ocupen en ella. ¿Se acuerdan que yo les decía de un pacto colectivo de condiciones de trabajo de la industria azucarera? Bien, para poderlo celebrar, yo tengo que tener por lo menos a las 2/3 partes de los trabajadores de la industria azucarera. Si yo solo tengo una tercera parte, no puedo entrar a negociar el pacto. Ya no tengo representación. C, que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento
de la rama de la industria, de la actividad económica o región de que se trata. O sea, en el B se refiere a las 2/3 partes de los patronos y en el C se refiere a las 2/3 partes de los trabajadores. D, tenemos que hacer una solicitud al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C, debe ser publicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivas en el diario oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días contados a partir de la última publicación para que cualquier patrón o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule oposición razonada en contra de la extensión obligatoria del pacto. Entonces, la idea es de que acá nosotros tenemos que remitir una solicitud al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publique, ¿verdad?, que este pacto va a afectar a los trabajadores de determinada industria. Y entonces acá se le va a dar un plazo de 15 días a cualquier persona interesada para que se pueda oponer. Pasados los 15 días, sin que haya oposición, que transcurrido dicho término, sin que se formule oposición o desechadas las que se hayan presentado, el organismo ejecutivo emita acuerdo, declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes y la circunscripción territorial de empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en contratos individuales o colectivos. Que las empresas que afecten tengan celebrados, salvo que aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los trabajadores. O sea que va a afectar a todos los trabajadores, pero siempre y cuando el pacto tenga mejores condiciones que los contratos individuales de trabajo que ya tienen los trabajadores. Pero, por ejemplo, si el pacto me está fijando un salario de 10,000 quetzales, si yo por contrato individual tengo un salario de 15,000 quetzales, entonces en este sentido se me sigue aplicando mi contrato individual. Para los efectos de este inciso, cuando se presenta una oposición en tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 10 días comunes a quien la haga y a los signatarios del pacto, para que todos aleguen lo que crean pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien se opone, entonces el Ministerio de Trabajo nos va a dar 10 días comunes a todos para que nos manifestemos al respecto. Este término se empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación o aviso personal por un inspector de trabajo. Y una vez transcurrido, el mencionado ministerio debe emitir dictamen definitivo. Caso de declarar con lugar la oposición, debe procurar avenir a las partes sometiéndose a un nuevo proyecto de pacto, que si es aprobado por estas, debe ser declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el artículo anterior. Entonces, aquí lo que buscamos nosotros es celebrar un pacto de industria, pero que afecte a todos los trabajadores de esa industria, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene que declararlo, ¿verdad?, de obligatoriedad para todos estos. Estos pactos colectivos de industria, de región o de actividad económica, estos van a tener un plazo de duración que va a estar entre 1 y 5 años. Miren, el otro pacto colectivo era entre 1 y 3, ¿se recuerdan? Este lo vamos a fijar entre 1 y 5 años. Y otra cosa, en el pacto de empresa, quienes fijamos el plazo somos las partes que lo estamos contratando, que lo estamos negociando, mejor dicho. Mientras que acá el plazo del pacto de industria o actividad económica o de región, el plazo, quien lo va a colocar es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El organismo ejecutivo
debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente en cada ocasión durante un periodo igual al fijado si ninguna de las partes expresa memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 1 mes de anticipación por lo menos al respectivo vencimiento su voluntad de dar por terminado el pacto. ¿Ya se dieron cuenta de esta diferencia? Este pacto, si nosotros no negociamos uno nuevo, igual vuelve a regir por un plazo igual que el anterior. Pero en este caso, nosotros sí podemos dirigir un memorial al Ministerio de Trabajo en el cual manifestemos la voluntad de dar por terminado el pacto. Así podemos terminar el pacto de empresa, de región. En cambio, el pacto de empresa, ¿se recuerdan que este seguía rigiendo si no negociábamos uno nuevo? En caso de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo ha de regir en el momento en que transcurra el plazo estipulado. En caso de denuncia, hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en que transcurra el plazo estipulado. ¿Vieron esta diferencia entre el pacto colectivo de empresa y el pacto colectivo de industria, verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, ya para terminar, artículo 56. Cualquier pacto colectivo en vigor puede ser revisado por el organismo ejecutivo si las partes de común acuerdo así lo solicitan por escrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El organismo ejecutivo en este caso y en el del párrafo segundo del artículo anterior debe comprobar que las peticiones reúnen la mayoría prevista en los incisos B y C del artículo 54 antes de proceder a la negociación formal del acuerdo que dé fuerza extensiva al pacto colectivo y a la expedición del número de acuerdo correspondiente. Bien. Entonces, con esto tendríamos los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Para la siguiente semana, no, para dentro de 15 días, vamos a iniciar con el reglamento interior de trabajo. ¿Verdad? Vamos a iniciar ya con el reglamento interior de trabajo. Este es bien cortito. Y ya vamos a pasar después vamos a pasar a las obligaciones de los patronos y a las obligaciones de los trabajadores. Obligaciones y prohibiciones para los trabajadores y obligaciones y prohibiciones para los patronos. Después de eso, nos corresponde la suspensión de los contratos de trabajo y luego vamos a pasar a la terminación de los contratos de trabajo. ¿Estamos bien? Y después de los contratos de trabajo, pues ya vamos a entrar a estudiar cada una de las prestaciones laborales, jornadas, salarios, días de descanso, vacaciones, etc. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá. Les deseo que pasen un feliz descanso de Semana Santa y les deseo también una feliz semana y un feliz domingo. Se me cuidan mucho y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, licenciado. Buen día. Buen día.